Con el mercado cayendo a plomo, siguen llegando buenas noticias alrededor de Ripple. Hay que separar muy bien lo que hace el precio con lo que está ocurriendo a nivel fundamental, y creo que lo hemos estado viendo durante los últimos meses. Mientras que el precio de XRP iba rangueando de manera bajista desde los 3,40 hasta los 1,90, ¿qué es lo que ocurría? Infinidad de noticias positivas, de acuerdos y partners que iban llegando poquito a poco, mientras que, como digo, el precio caía para liquidar a todas esas manos débiles. ¿Qué estamos viendo en las últimas horas? Que el precio de XRP está llegando a mínimos que no veíamos desde hace una semana. Familia, calma. Es normal ver retrocesos después de los excesos que hemos visto en los últimos días. Les recuerdo que hace una semana estábamos rompiendo los $3 y nos íbamos a máximos históricos a los 3,66. La dominancia está recuperando. Bitcoin sigue rangueando también en la parte alta. ¿Y cuáles son las noticias? Partner entre Goldman Sachs y Bank of New York Mellon, justamente también una semana más tarde desde que se anunciara el partner entre Ripple y Bank of New York Mellon. ¿Casualidad? Pues seguramente. Ya sabemos cuántas casualidades hay en este sector, como también será casualidad que otra empresa pública esté comprando 20 milloncitos en XRP para su tesorería, como también es casualidad que la red de Ripple se siga expandiendo por Brasil unas semanas más tarde de que Ripple lanzara la moneda brasileña a través del XRP Ledger. Pues como siempre, casualidades, familia, y todas estas noticias llegan con el mercado cayendo para no dar opción a que tengan impacto positivo en el mercado. Familia, arrancamos con el vídeo. Tenemos muchas noticias que ver en el vídeo de hoy, tenemos mucha información que dar, así que les recomiendo que se queden hasta el final. Si les gusta el contenido, os agradezco muchísimo que le den al botón de like, que se suscriban. Gary Gensler ya está en la calle y nosotros nos vamos para allá. Y arrancamos con el gráfico de XRP, que os tengo que reconocer que no tiene buena pinta, pero también os tengo que reconocer lo que os decía al inicio del vídeo, que hace una semana que estábamos rompiendo la zona de los $3 más contentos que todas las cosas. Entonces es normal que después de este exceso haya retrocesos, porque hay muchísima gente tomando beneficios y también hay muchos operadores institucionales llevándose muchos stops y comiéndose todo este dinerito de los apalancados. Así que para mí, retroceso normal, incluso necesario para el mercado. ¿Y hasta dónde podría caer XRP? Pues para mí, zonas las cuales tenemos que tener en cuenta sería más o menos la zona de los 2,96 con esta velita roja que tenemos por aquí. Y luego también tendríamos esta ineficiencia de mercado que comprende entre los 2,57 y los 2,67, justamente coincidiendo con estos máximos que dejamos aquí en este patrón de compresión, con estos máximos que dejamos aquí también, y en general con esta zona de lucha que tenemos alrededor de estos precios. ¿Caerá hasta aquí el precio de XRP? Pues sinceramente no lo sé. Son zonas que yo me voy a marcar porque no voy a intentar coger el mínimo para que me vaya dejando fuera. Sinceramente prefiero esperar que comience a hacer algún tipo de frenada, algún tipo de estructura, y a partir de ahí comenzar a tomar decisiones. Todo esto lo vamos a estar analizando en el canal de Código Trading. Puedes ir a ver el vídeo que te pongo en la descripción para ver el análisis de hoy. En cuanto a Bitcoin, pues fíjate cómo Bitcoin sigue rangueando en la parte alta. Bitcoin realmente no se está desangrando. Entonces, ¿por qué cae XRP? ¿Por qué caen las altcoins? Pues básicamente porque fijaos la recuperación que está teniendo la dominancia. Justamente ayer por la newsletter pasamos un cuadro en el cual se explicaba qué ocurre con las altcoins cuando la dominancia sube, cuando Bitcoin sube, qué ocurre con las altcoins cuando la dominancia cae y Bitcoin sube, o sea, qué ocurre en cada situación según la dominancia va hacia arriba o hacia abajo y según Bitcoin va hacia arriba o hacia abajo. Todo explicado en esa newsletter. Si os queréis meter en la newsletter, lo tenéis también en la descripción. Simplemente tenéis que enviar un correo a info@somoscodigoTrading.com y cada día recibiréis una newsletter con información del mercado. Vamos a ver a nivel on-chain. Repasábamos ayer en el directo. Fijaos la toma de beneficios. Fijaos la actividad de red. Yo decía, es normal ver esas tomas de beneficios teniendo en cuenta que estamos en máximos históricos. En XRP la gente ha sufrido muchísimo durante muchísimo tiempo, muchísimo food, muchísima incertidumbre. Por lo tanto, es normal que se tomen beneficios. ¿Me preocupa? Sinceramente, no, como te acabo de decir, ya que, como vemos por aquí, la red
tiene bastante salud. Es verdad que hace unos días os decía, la red se está comenzando a calentar. Pues bueno, pues ya hemos visto el calentamiento que ha tenido, que al final ha tenido que enfriarse un poquito, como acabamos de ver con esas caídas. Pero bueno, ballenas siguen en máximos, retail sigue comprando. Familia, ayer lo enseñaba en el directo. Fijaos, si hacemos zoom out, estamos totalmente en máximos, no estamos viendo grandes caídas por parte de ninguna de las billeteras, así que por mí todo bien. Seguimos adelante con el crecimiento de red, que también sigue muy bien. Estas son noticias muy positivas porque significa que la gente sigue comprando XRP, que se siguen creando billeteras. Lo explicaba bien también en el directo. Cada billetera de estas significa que es una persona que ha comprado XRP y se ha tomado la molestia de crearse una billetera, enviar ese XRP que es necesario bloquear para tener tu billetera de XRP y luego enviar el monto de XRP correspondiente. Así que no es un proceso que haga todo el mundo. Fijaos lo que tuvimos aquí, 30.000 billeteras. Fijaos lo que tuvimos aquí el día anterior, 22.000. En cuestión de 3 días, aquí, en esta subida, se crearon 60.000 billeteras, más todo lo que se compró en Exchange que no llegó a salir a esas billeteras. Pues fijaos aquí en los últimos días, que venimos de días de 11.000 billeteras, al día siguiente 7.000, al día siguiente 8.900, al día siguiente 7.600. Es decir, se están creando muchísimas billeteras, se está creando también una zona de soporte, por así decirlo, muy fuerte. Yo diría que muy por encima de los $2, yo diría que muy por encima de los $2, y lo que estamos viendo es eso, muchísima compra de XRP y muchísima salida de XRP de los exchange, porque si no, no se explica este crecimiento en las billeteras. En cuanto a las ballenas, también está habiendo muchas transacciones de ballenas, repito, normal, teniendo en cuenta que estamos en máximos y además también vemos el social volume bastante calmadito, cosa que a mí también me relaja el ver que no estamos ni aquí con un social volume disparado con todo el mundo hablando de XRP, ni aquí. Estamos todavía muy lejos, al igual que también estamos lejos de estos números de creación de billeteras que teníamos en enero y también que teníamos en noviembre, diciembre. Así que por ahora la red está volviendo a tener algo más de salud, algo más de tranquilidad, y entre lo que nos diga el gráfico en los siguientes días y lo que nos diga el análisis on-chain podremos sacar mejores conclusiones. Por ahora, calma. Vamos a buscar esas zonas donde el precio se comienza a detener, comienza a crear estructuras y a partir de ahí veremos hacia dónde puede seguir la dirección del precio de XRP. Y mientras tanto, la dirección de las noticias va pues en la misma dirección, valga la redundancia. Dice, última hora, un fondo del mercado monetario de 7,1 trillones ingresará al mercado monetario de criptomonedas. Goldman Sachs se asocia con Bank of New York Mellon para transformar un fondo del mercado monetario de 7,1 trillones con criptomonedas, es decir, para tokenizar todo eso. ¿Qué ocurre? Que justamente hace una semana, casualmente, Ripple llegaba a un acuerdo con Bank of New York Mellon para que custodiara las reservas necesarias para sustentar Ripple USD, en este caso el efectivo y los bonos del tesoro que sustentan, que vaquean ese Ripple USD. Claro, esto me ha hecho pensar, justamente una semana después, Goldman Sachs selecciona a Bank of New York Mellon para hacer esa tokenización. Oye, ¿qué relaciones puede tener esto? Porque claro, teniendo en cuenta que Goldman Sachs tiene su propia blockchain, ¿para qué iban a seleccionar a Bank of New York Mellon para esto? ¿Para qué necesitan a Bank of New York Mellon? Y yo mismo he llegado a una conclusión y es la siguiente. A día de hoy, cada banco seguramente vaya a tener su propia blockchain, sus propios clientes que van a estar cautivos en ese producto. Pero ¿hacia dónde está yendo todo esto? ¿De qué están hablando en todos esos encuentros financieros? Hablan de tokenización y por supuesto hablan de interoperabilidad. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que Goldman Sachs tiene su propia blockchain privada, al igual que Ripple tiene su propia blockchain privada y al igual que otros bancos seguramente también tengan su propia blockchain privada. Pero para interconectarse entre ellas, para que haya esa interoperabilidad, debe haber un activo puente, debe haber algo que las conecte, como por ejemplo, llámame loco, como por ejemplo Interledger Protocol. ¿Qué conecta a través de Interledger Protocol? Pues bueno, cada uno que lo ponga en comentarios, cada uno que piense cómo se conectan todos esos bancos, pero yo tengo muy claro que se están creando esas redes del futuro que por ahora, como digo, son redes aisladas, que no tienen conexión entre ellas, pero para mí, me dice mucho que Goldman Sachs llegue a un acuerdo con Bank of New York Mellon justamente una semana después de que Ripple ha llegado a este acuerdo. Me dice mucho que lo hagan a través de su blockchain privada, blockchain que en el futuro
futuro tendrá que ser interoperable con los diferentes bancos porque no pueden dejar cautivo a ese inversor, a ese cliente. Es más, el propio cliente pedirá poder transferir sus activos tokenizados de Goldman Sachs a JP Morgan, por ejemplo. Por lo tanto, la interoperabilidad es algo que va a llegar tarde o temprano. Y repito, esa interoperabilidad seguramente llega a través del Internet del dinero. Yo creo que todos sabemos lo que es el Internet del dinero. Este es el primer partner de muchos. Seguramente en el futuro iremos viendo nuevos partners entre este tipo de bancos. Veremos también cómo se custodian, de qué manera se custodian todos estos activos. Sabemos las soluciones que ofrece Ripple para la custodia, soluciones institucionales. Tenemos también ese Ripple USD que le podría servir quizás a Goldman Sachs también para representar el valor de esos activos tokenizados dentro de Bank of New York Mellon. Bueno, al final vemos todo ese ecosistema del cual Ripple está ofreciendo y se podría llegar a lucrar de cara al futuro. A mí me dice mucho, repito, que Goldman Sachs ha llegado a este acuerdo con Bank of New York Mellon. Veremos si Goldman Sachs termina usando ese Ripple USD, veremos qué stablecoin termina usando, veremos cómo se termina conectando con las diferentes redes, pero como ya sabemos, este tipo de noticias, este tipo de información comienza siendo la puntita del iceberg y en unos meses vamos viendo ya el cuerpo del iceberg y vamos viendo cómo se conecta con nuevas noticias y nuevos acuerdos. Hace un par de días, el lunes o el martes, decíamos que la Asociación Estadounidense de Banqueros había pedido a la OCC que detuviera las aprobaciones de licencias que habían pedido tanto Ripple como Circle. ¿Qué ocurre? Que fijaos, justamente al día siguiente, Citi, Goldman y JP Morgan están contratando a gente relacionada con cripto y activos digitales. ¡Qué casualidad! Justamente hablábamos de JP Morgan, que estaba en todas esas asociaciones que habían pedido el cese de la licencia de Ripple y Circle. Pues bueno, justamente al día siguiente estaban contratando a ingenieros y a personal que tuviera grandes conocimientos alrededor de cripto. Y también me llama la atención que justamente en enero Ripple entró como miembro platino a la Asociación de Banqueros Estadounidense. Entonces, me parece un poquito raro que esta asociación haya intentado que le quiten esa licencia a Ripple. Circle, según tengo entendido, no está dentro de esta asociación. Por lo tanto, puede ser que teniendo en cuenta que Ripple está dentro de esa asociación, y yo aquí ya me estoy yendo por las ramas, puede ser que este intento de parar esas licencias vaya dirigido a Circle y que a Ripple le perdonen de cara a las siguientes semanas, o que de alguna manera retiren a Ripple de esa petición. Sinceramente, no lo sé, es algo que se me ha ocurrido. Digo, igual, teniendo en cuenta que Ripple es miembro platino de esta asociación, pues está un poquito feo, ¿no?, que intenten detener su crecimiento. Veremos, seguiremos muy atentos a cómo avanza todo esto, porque esas licencias le darían muchísima fuerza tanto a Ripple como Circle para esa stablecoin, pero bueno, ya estamos viendo, ¿no? Ya estamos viendo como, por ejemplo, Goldman Sachs ya comienza a hacerse grande en todo el tema de la tokenización. Estamos viendo como Citi, Goldman y JP Morgan están contratando en esta línea, así que no me sorprende que intenten detener de alguna manera el crecimiento y los avances tanto de Ripple como de Circle. Y fijaos, nuevos partners también que afectan a Ripple. Tuit de Ondo. La Global Markets Alliance da la bienvenida a Zodiac Custody como su nuevo miembro. Yo creo que todos somos conscientes de que Zodiac Custody usa la solución de Ripple Custody para custodiar todos esos activos digitales. Sabemos que Ripple y Ondo llegaron a un acuerdo de partnership hace no muchos meses. Pues bueno, una nueva muestra de cómo está todo interconectado por detrás, cómo no nos dicen que realmente aquí por detrás está Ripple, pero yo creo que somos conscientes de ello. Dice Zodiac Custody es el primer custodio de activos digitales institucional respaldado por Standard Chartered, Northern Trust, SBI Holdings, National Australia Bank y Emirates NBD. La mayoría de estas entidades son partners de Ripple, así que repito, no es ninguna casualidad, aunque lo parezca. Desde su enfoque en la seguridad y el cumplimiento se alinea con la misión de la alianza de llevar los mercados de capital a la cadena con la infraestructura y los estándares adecuados. Pues bueno, esto es lo que te muestra Twitter y la realidad o esta información extra es la que te doy yo. Por eso tienes que suscribirte y darle al botón de like para enterarte de la realidad de estas noticias que no te dan toda la información, simplemente te dicen lo que necesitas oír, pero no lo que necesitas saber, que es todo lo que hay por detrás. Seguimos adelante.
con más noticias de Ripple, que como te he dicho al inicio del vídeo, cae el precio, pero llegan muy buenas noticias. Fíjate lo que nos dice por aquí. 130 millones en crédito agroindustriales fueron tokenizados en la XRP Ledger por la fintech brasileña BERT. Aumento del auge de Real World Assets en XRP. Esto no es casualidad y lo siento por repetirme, pero ya vemos cómo sigue y sigue llegando la adopción, sigue y sigue llegando el uso de la red de Ripple para todos estos fines institucionales. Y seguimos por aquí, dice la principal firma de gestión de fondos de Brasil, que es BERT, no una cualquiera, la principal firma de gestión de fondos, lanza una plataforma blockchain, el XRP Ledger, para gestionar operaciones de crédito privado. La primera transacción en vivo es una emisión de CRA valorada en 130 millones. La primera, con la que haces la prueba, 130 millones, que vendrá después. Fijaos cómo está avanzando de verdad el uso de XRP. Y esto después de que la red de Ripple se hiciera interoperable con la red de Ethereum. Fíjate lo que nos dice por aquí Chad Stengraver. BERT anuncia su plataforma de tokenización en la XRP Ledger y EVM Ethereum Sidechain. La integración de BERT con la XRP Ledger en colaboración con Ripple, un colaborador clave, marca otro hito en el compromiso continuo de la firma con la innovación en los mercados de capitales de Brasil. Y esto llega, como digo, después de que Ripple se hiciera interoperable con la red de Ethereum. ¿Qué es lo que ocurre? Que mucha gente dice, no, es que la liquidez de verdad está en Ethereum. ¿Qué hace Ripple? Tranquilo, Ripple interoperable con Ethereum, y ahora la liquidez, ¿dónde está? La liquidez puede fluir de Ethereum a Ripple y de Ripple a Ethereum, por lo tanto se ha acabado con el problema del estancamiento de la liquidez en Ethereum. Por otro lado, ¿cuándo llega esto? Justamente unas semanas más tarde de que Ripple, a través de Brazabrand, lleve la stablecoin de Ripple, tanto en dólares como en la moneda brasileña, a Brasil, básicamente. Entonces, ya vemos como esas pequeñas noticias que llegan en un día random de que de golpe la stablecoin de Brasil también funciona a través de la XRP Ledger, pues bueno, pues ya vemos como a partir de ahí van cayendo poquito a poco nuevas integraciones y nueva adopción. Pero es que no es la única adopción que llega, porque fijaos, la empresa de tecnología agrícola Vertical Natures Miracle lanza un programa de tesorería en XRP de 20 millones de dólares, convirtiéndose en una de las primeras empresas públicas en adoptar XRP como estrategia de reserva central. Pues otra más que se suma al carro. Teníamos a Weebas, teníamos a 4 o 5 más, sinceramente no me acuerdo de todos los nombres. Pues llega también Natures Miracle a adoptar XRP como estrategia de reserva central. Una más que se suma al carro. Y me ha parecido muy interesante este tuit de aquí, porque dice básicamente en qué se va a convertir Ripple y en qué se va a convertir XRP. Dice, cuantos más activos se tokenicen, habrá más activos comercializados en la cadena. La criptomoneda se utiliza para establecer liquidez entre los pares de activos y, por qué no decirlo también, entre las diferentes cadenas que se encarguen de tokenizar todos esos activos. Dice, cuanto mayor sea la capitalización del mercado, más liquidez tendrá la criptomoneda entre los pares de activos. Cuanto mayor sea la liquidez, mayor será el volumen potencial entre pares de intercambio, y eso se va repitiendo, sigue creciendo exponencialmente. ¿Qué ocurre? Que muchos estarán pensando ya, porque quizás esa liquidez entre los activos será Ripple USD. De acuerdo, estamos de acuerdo, pero ¿cómo se liquidan esas transacciones con Ripple USD? Pues seguramente estés pensando en XRP. Por lo tanto, ya sea que está XRP entre media de esos activos, entre medias de esas redes, o sea que es Ripple USD, al final uno de los principales beneficiados va a ser XRP por esas transacciones, por esa quema que va a haber en el activo, en un activo que, como os he dicho muchísimas veces, es finito y es escaso. Y de esto seremos conscientes de cara a los siguientes meses, cuando sigan llegando estas compras institucionales, cuando sigan llegando los ETFs, y la gente en general se dará cuenta cuando llegue esa solicitud de ETF por parte de BlackRock, que tarde o temprano va a llegar. Y terminamos con esto de On-Chain School, que dice, XRP rompe otro récord histórico, su liquidez en su DEX está a punto de superar los 30.000 millones de dólares, una señal clara de que el interés y el uso real de su red no para
paran de crecer. XRP lleva semanas rompiendo todos sus récords. Pues ya vemos como parece que la salud de la red es buena en la XRP Ledger, ya vemos como la adopción sigue llegando, vemos también como el precio está cayendo, pero familia, nada nuevo en XRP. ¿Cuánto tiempo hemos estado viendo el precio prácticamente sin moverse mientras iban llegando grandísimas noticias al ecosistema de Ripple y de golpe, de un día para el otro, sin ningún motivo aparente, comienza a explotar? ¿Por qué comenzó a explotar cuando Donald Trump ganó las elecciones? Realmente no hubo ninguna noticia, simplemente que Donald Trump había ganado las elecciones. ¿Por qué comenzó a explotar semanas más tarde o meses más tarde? Pues sin ningún motivo aparente. ¿Por qué ha comenzado a explotar en las últimas semanas? De verdad, sin ningún motivo aparente. Ripple acumula fundamentales, acumula buenas noticias, acumula nuevos inversores y cuando al gráfico da la señal, tal y como hemos visto en el canal de Código Trading, es cuando el precio surge hacia arriba, cuando el precio explota y cuando nos da esos precios que tanto llevábamos esperando. Por lo tanto, yo mientras siga viendo fundamentales para largo plazo, mientras siga viendo fundamentales también en el corto plazo como los que acabamos de ver hoy, estoy muy tranquilo y no me importa ver caídas en el precio de XRP. Hace 3 días estaríamos deseando poder comprar XRP en $3, ahora lo tenemos en $3, pues el que le pareciera muy buen precio XRP en los 3,60, en $3 le tiene que parecer mucho mejor precio todavía. Familia, dejamos el vídeo por aquí. Si les ha gustado, como siempre, denle al botón de like, suscríbanse. YouTube por aquí les vamos a mostrar 2 vídeos que seguro que les interesan. Seleccionen cuál quieren ver y lo veo a ustedes mañana en un nuevo vídeo. Chao amigos y amigas.